Amigos, amigas, algo que hace unos años hubiera sido un gran escándalo en Europa, ahora prácticamente está normalizado e incluso aceptado. Y es que en aquel momento, cuando Estados Unidos y la antigua Unión Soviética pactaban el hecho de que a Alemania se le permitiera ser independiente, ser autónomo, es decir, para que se cayera el muro de Berlín y para que posteriormente Berlín pudiera volver a ser capital de la Alemania unificada, para que se pudiera en síntesis dar la reunificación de Alemania, lo único que Moscú pedía era que se limitara su rearme, es decir, que a la luz de la experiencia durante el siglo XX con Alemania, una Alemania que era derrotada en las guerras, pero que resurgía de sus cenizas, y después la Segunda Guerra Mundial todavía fue un conflicto mayor, que Alemania volvió a resurgir de sus cenizas. Bueno, pues Moscú señalaba que le preocupaba el hecho de que Alemania, uno, pudiera volver a rearmarse, dos, pudiera tener un ejército con la capacidad de pelear fuera de sus fronteras alemanas, y tres, que hubiera nuevamente tropas, tanques, soldados, ejército, armas alemanas en el resto de Europa. Esto mismo escandalizaba a los europeos y, claro, con el trauma colectivo, ¿qué significó el hecho de que Alemania nuevamente sacara a militares pues a las calles de ciudades europeas? Recordaba aquellas tristes y lamentables imágenes de la Alemania nazi patrullando en las diferentes ciudades europeas, desde Ámsterdam, París, Bratislava, pues el mismo Berlín, el norte de Italia, Lombardía, Austria, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues se ha vuelto a repetir en pleno 2025, ahora en otro contexto y donde el enemigo es otro. Alemania despliega, dice Der Spiegel, Alemania despliega tropas de forma permanente en otro país europeo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, lo que hace 30 años, lo que a finales de los 80, principios del 90 sería todo un escándalo, pues en 2025 es una urgencia, una especie de urgencia colectiva del propio grupo de Europa. La Organización del Tratado del Atlántico Norte manifiesta la necesidad de ser una organización más letal y para ello dice necesita a Alemania, despertando pues los temores en aquellas generaciones que todavía no olvidan los estragos que causó Alemania en el continente en el contexto de la entreguerra y también durante la Segunda Guerra Mundial. Decía por ahí el clásico comentario de lo que pudiera ser el cielo europeo. El cielo en Europa es aquel en donde los suizos son los administradores, los franceses son los cocineros, los italianos son los amantes, los alemanes son los ingenieros, dicen, y en donde pues prácticamente los ingleses son los organizadores. Pero el infierno es aquel donde los italianos, en lugar de ser los amantes, son los organizadores, los alemanes, en lugar de ser los ingenieros, son los policías, los británicos, en lugar de ser los organizadores, son los cocineros, porque la cocina británica es horrible, y en donde los suizos son los amantes, que son más fríos que el hielo de Siberia en invierno, ya se imaginarán. Bueno, pues hablando de que el infierno sería aquel en donde los alemanes fueran los policías, esto es justamente lo que está sucediendo y esto es justamente lo que Europa creyó que había superado. Recordemos que Friedrich Merz pues tiene un pasado, viene de un abuelo o dos abuelos que comulgaban por o con ideologías de aquella época. No quiero decir cuál para que no afecten mi canal, pero cogea de la misma patita que Olaf Scholz y que muchos alemanes de esa generación. Y bueno, claro, ese talante de decir vamos por Rusia, vamos contra Rusia, ataquémosla de una vez, etcétera, 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 vamos a sacar tanques, hay que darle más artillería a Ucrania.
este reto constante por parte de Merz en contra de Rusia, es decir, esta rusofobia que se ve, pues prácticamente parece a un deseo de revancha, a un deseo de revanchismo derivado de la impotencia de las derrotas históricas de Alemania en las guerras anteriores y del sufrimiento posterior, hay que decirlo también, de la población alemana después de la Segunda Guerra Mundial. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, que es más débil de lo que él mismo piensa, que no es tan fuerte como él cree que es, inauguró el establecimiento de una brigada alemana en la ciudad de Vilna. Vilna es la capital de Lituania y advierten que podría irse también a Letonia. Esto marca por primera vez en décadas el despliegue de tropas alemanas a largo plazo fuera de Alemania. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía prohibido sacar tropas de su país. De hecho, tenía permitido nada más un ejército de no más de 100,000 personas y que nunca pudieran salir de sus fronteras. Bueno, pues en 2025, cuando Donald Trump dice que necesita una OTAN más agresiva, una OTAN que no se ande por las ramas, una OTAN que no se ande con rodeos, dice Alemania, te necesitamos y te necesitamos fuerte. Sigue apoyando a Ucrania. Y bueno, pues Alemania, con las ganas que le trae a Rusia, se acerca a Vilna, la capital de Lituania, y dice, aquí están nuestras tropas estacionadas para disuadir a Rusia. Recuerden ustedes que la disuasión es el mensaje de una amenaza contra un país para evitar que haga algo raro. La brigada alemana en Vilna tendrá su cuartel general en Rudnikai, cerca de la capital, y de momento se compone solo de 400 militares. Pero cuando esté plenamente operativa a finales del año 2027, contará con casi 5,000 soldados y 2,000 vehículos, incluidos decenas de tanques. Esto de acuerdo a lo que reporta el medio Reuters, quien además señala que el mensaje que Alemania quiere mandar a Rusia es: ten cuidado, no te atrevas a atacar a los países bálticos. Los países bálticos forman parte de la OTAN, forman parte de la Unión Europea y no vamos a permitir que vayas por ellos. La pregunta es, ¿de verdad 5,000 soldados de aquí al año 2027 bastarán para que Rusia se cabree, para que Rusia tenga nervios, para que Rusia diga, oh Dios mío, Alemania puso 5,000 soldados en Vilna, qué miedo, qué terror, qué dolor, qué pena, ya no la vamos a poder atacar? Bueno, me parece que en Moscú, con 5,000 soldados que difícilmente podrá completar Alemania de aquí al 2025, y con este primer ejemplo de 400 soldados, bueno, básicamente los rusos estarán mandando mensajes de burla porque, bueno, pues estos no son suficientes ni para una semana de combate. Según Friedrich Merz, el canciller alemán, esta medida obedece a la lógica de la amenaza rusa. Cualquiera que desafíe a la OTAN debe saber que estamos preparados. Por eso mete 400 soldados ahí en Vilna. 400 soldados. Nada más para que se den una idea, mueren 2,000 ucranianos al día. Pero Alemania cree que va a parar a Rusia con 400. El chiste se cuenta solo. Cualquiera que desafíe a la OTAN, dice Merz, debe saber que estamos preparados. Esto lo declaró durante el pase de lista de la nueva brigada número 45, brigada blindada, que, bueno, pues básicamente intentaba mostrar poderío. Cualquiera que amenace a un aliado debe saber que toda la alianza defenderá conjuntamente cada centímetro del territorio de la OTAN. Y además, dice Friedrich Merz, con ese orgullo alemán que se sienta que ahora sí Alemania está lista para esto: proteger a Vilna es proteger a Berlín. Como decían, proteger a Kiev es proteger a Berlín. Y bueno, pues ya saben que tratamos de hacer como un poquito la mímica de cómo estos salen y hablan públicamente, pero sin comprometerse nunca a mandar a sus propios hijos al frente de batalla. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia amenazó a Moscú asegurando que el presidente Putin
ha despertado al gigante europeo. Esto pues en referencia a la Unión Europea. El gigante que se echa para atrás en cuanto Estados Unidos le hace bu y ya no quieren saber nada de Estados Unidos. Bueno, Putin ha despertado al gigante, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Aún no tiene ni idea de lo costoso que le resultará. Es como de, oh, qué malos son. Sikorsky argumenta que desde este momento la Unión Europea empezará a gastar más dinero en defensa y que cuando empezó la primera presidencia de Trump, los aliados europeos y Canadá duplicaron el gasto en defensa. Ahora lo haremos de nuevo y lo gastaremos mejor que en el pasado. Lo único que tiene que hacer la Unión Europea es gastar mejor el dinero y al final de la década será más fuerte y Rusia tendrá una resaca terrible. Se metió con los que no debía. Dice que la Unión Europea emprendió el curso para rearmarse en el pretexto de la supuesta amenaza de una guerra en su contra, mientras tacha a Rusia de amenaza fundamental y cita el conflicto en Ucrania como ejemplo del acercamiento de hostilidades en sus fronteras. La OTAN, por su parte, manifiesta la necesidad de hacerse más letal. Dice textualmente, tenemos que discutir cómo asegurarnos a la OTAN sea más letal, que sea más fuerte, que sea más poderosa, no haciéndose ofensiva, sino siendo fuerte para que nadie nos ataque jamás, porque saben que si lo hicieran, nuestra reacción sería devastadora. Si le pegan a uno, le pegan a todos. Si se meten con uno, se meten con todos. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, subrayó ya en variadas ocasiones que las especulaciones de que Moscú planea atacar Europa son absurdas, que son un absoluto disparate de gobernantes imbéciles que no ven por el bien de sus pueblos, sino por su propio bienestar. Y es en un intento de los miembros de la OTAN de asustar a su propia población con una amenaza rusa imaginaria. Trump ha rechazado la idea de que Rusia pueda atacar Europa luego del conflicto en Ucrania y dice que, por el contrario, si por algo se han caracterizado los rusos, es no por querer un conflicto con Europa, sino por no querer, dice, un conflicto con Estados Unidos. Bueno, Trump siendo Trump y siempre acomodándose en la narrativa, siempre acomodándose como héroe, el orangután naranja de la Casa Blanca. El medio británico, el Financial Times, también ha comunicado que los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia están explorando la posibilidad de construir su propio escudo nuclear debido a la política de la administración estadounidense de restablecer las relaciones con Rusia. Es decir, todo vacío se llena, todo espacio se ocupa por alguien y si la administración Trump va a dejar un hueco, un vacío en el liderazgo del bloque occidental, es hora de que alguien lo tome y al ser hora de que alguien lo tome, dice que sea ese liderazgo de los europeos, que sea de Alemania. O sea, Alemania estaría una especie de dispuesta a dejar este aislacionismo que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y está lista para convertirse en el líder, incluso de índole militar, y dicen ellos, guiar a Europa hasta la victoria. Me parece que es muy arriesgado porque Alemania pues lo intentó durante la época del Führer y ahora bueno, pues sigue con la misma tesitura. Alemania pues vuelve a causar polémica, no tan polémico como antes, pero vuelve a decir, ojo, estamos aquí, queremos ser fuertes, queremos el liderazgo de este continente, Estados Unidos nos maltrata, bueno, nosotros vamos a continuar con la frente en alto, con el talante adelante y es momento de que en Europa sepamos que la manera en la que nos trata Trump
y la manera en la que nos empieza a repudiar el mundo nos tiene que llevar a unirnos a nosotros a favor de nosotros mismos. Y dice Merz, para eso nosotros estamos listos y estamos presentes. Pues mis queridos alumnos digitales, como ven, la historia es cíclica, la historia se vuelve a repetir. Alemania se autodenomina como estoy de regreso. Alemania dice que ante esta cerrazón de Donald Trump de maltratar a Europa y también ante el cambio en la conciencia, en la mente que ha suscitado la guerra en Ucrania y la incapacidad de Europa para hacerle frente, dice, nos llevan al rearme, nos llevan a tener nuestro liderazgo en nuestras propias manos. Y en ese sentido me parece que pues están trastabillando. Ya le respondieron desde Moscú, ni más ni menos que el nada políticamente incorrecto Medvedev ya le respondió y le aconseja a los socios de Kiev que destruyan los parásitos chupasangres de su propio cuerpo. Medvedev, siendo Medvedev, dijo lo siguiente: después de las incursiones masivas con drones en nuestro país y su capital en vísperas del Día de la Victoria para intimidar a los visitantes extranjeros, reina el silencio sepulcral en los centros europeos de desinformación. Los cerdos piojosos que esconden servilletas y cucarachas, también sospechosas, en un tren solo gruñen felizmente de placer, escribió Medvedev. Y este sábado en sus redes sociales también dijo que en lugar de hacer cosas de verdadera utilidad, pues están paseándose por ahí en el tren, sacando cosas sospechosas. Este expresidente de Rusia se refiere así al video grabado durante la conferencia de prensa durante el viaje a Kiev, en el que Macron y el canciller alemán actúan raro y esconden cosas que hay sobre la mesa. Esto generó todas las sospechas del mundo y esto ha generado también las críticas monumentales. Bueno, pues el alto funcionario de Rusia afirma que ahora los mismos cerdos grasientos de París, Berlín y Londres chillarán salvajemente sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la necesidad urgente de un alto el fuego de 30 días y las nuevas sanciones en contra de Rusia. Sostiene pues, no es forma de tratar a Rusia y nosotros les vamos a enseñar cómo van a lidiar con nosotros en adelante.